Vamos a meditar en esta noche sobre cómo manteniendo nuestra casa barrida y adornada, manteniendo nuestra casa limpia y ordenada. El Señor en esta ocasión estaba explicando el milagro que se opera, el milagro que sucede cuando el ser humano oye la palabra de Dios y permite que la palabra de Dios opere en su alma, en su mente y en su espíritu. Cuando eso sucede, se opera un milagro, y es el milagro más grande, porque se da la salvación del hombre, la salvación de nuestras almas. Dice el verso 24: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Cuándo sucede eso? Cuando venimos a Cristo confesándolo como Señor y Salvador. Ahí se da ese milagro. El espíritu inmundo sale del hombre y va a lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y dice el verso 25: y cuando llega la halla barrida y adornada. Barrida y adornada. O sea, la palabra de Dios, que es santa, barre, limpia la mente del hombre. Y la presencia de Dios, que es preciosa, viene y adorna la vida del ser humano. Por eso, cuando el espíritu inmundo sale y no encuentra dónde reposar, el espíritu dice: volveré a mi casa, ahí donde vivía, o donde yo actuaba, donde hacía lo que quería. Porque nosotros antes estábamos muertos en delitos y en pecados. Dice el apóstol Pablo: siguiendo la corriente de este mundo. Y estábamos bajo el espíritu que opera en los hijos de maldad, haciendo los deseos de nuestra carne y de nuestra mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora la diferencia se establece porque ese espíritu que nos tenía dominado, al llegar la gracia de Dios a nuestra vida, al llegar la palabra de Dios a nuestro corazón y permitirle a Jesucristo que venga a morar en nuestro vivir, entonces Él limpió la casa, la limpió, la barrió y la adornó. Decía el profeta Isaías: en gran manera me gozaré en Jehová mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Su nombre para nosotros es una joya, es una perla preciosa. Su gracia, su palabra, su sangre y su Espíritu Santo ha hecho que nuestra vida ahora sea una vida diferente. Una vida diferente. Porque Él hizo una operación que ningún científico, ningún cirujano la pudo hacer. Él hizo en nosotros el trasplante perfecto. Él ha hecho en nosotros un trasplante perfecto. Según Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, verso 25 nos dice:
esparciré sobre vosotros agua limpia. La palabra de Dios en la vida del creyente es como un agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuántos de los que estamos aquí antes adorábamos los ídolos? Algún santo, alguna virgen, éramos devotos, pero el Señor ya nos limpió de todas estas inmundicias, porque esas son abominaciones delante de Dios. Y dice el verso 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. ¿Cuántos se alegran por tener un corazón de carne, sensible a la palabra de Dios, sensible a la gracia de Dios, sensible al llamado de Dios? Amén. El apóstol Santiago dice, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. Santiago 1, 18. Y el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 23 dice, siendo renacidos. Renacido quiere decir vuelto a nacer. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios, a través de la palabra, ha implantado en nosotros una naturaleza diferente a la humana. Esta naturaleza se llama la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Y por eso es que ahora somos hijos de Dios, porque Él nos hizo nacer de su naturaleza. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versos 3 y 4 nos dan esa hermosa declaración. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Damos gloria a su nombre. Ahora tenemos dentro de nosotros un nuevo hombre creado según Cristo Jesús, con la naturaleza de Dios, con la naturaleza divina. Dice en San Juan capítulo 1, verso 10, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Y hace la explicación el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y el apóstol Juan en el capítulo 1 y en el capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuál amor
nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Amados, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bien, entonces somos hijos de Dios, porque tenemos la naturaleza de Dios. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, la vida nuestra fue limpia, porque Él esparció agua limpia sobre nosotros y nos quitó todas nuestras inmundicias, perdonó todos nuestros pecados y nos hizo sus hijos, nos hizo su pueblo. Amén. Pero ahora existe el peligro de que nosotros nos descuidemos de nuestra casa, que nos descuidemos de nuestra vida y le permitamos otra vez a ese espíritu inmundo que antes moraba en nosotros, el que nos llevaba a hacer toda clase de mal, el que se había apoderado en nuestra vida y que de poco en poco se iba engrandeciendo, porque a más de que Él estaba en nosotros, Él hacía convite a los otros espíritus para irse apoderando de nosotros. Y dice el verso 26, o el verso 26. Entonces, si leemos el verso 25, cuando llega, halla la casa barrida y adornada. ¿Por qué? Porque ya vive otro espíritu, vive en nosotros, el Espíritu de Dios. Él viene a morar en nosotros. Nosotros ahora somos morada de Dios en el Espíritu. Amén. Dice el verso 26, que es lo que a mí me preocupa. Dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, que es lo que debemos de evitar. Los que por A o B razón le hemos fallado a Dios, hemos permitido que estos espíritus vuelvan a nuestra vida. Y qué dura ha sido la experiencia que hemos tenido, porque ya no hemos luchado contra uno, sino contra 7 espíritus peores que el que había en nosotros. Y si nosotros hoy día estamos aquí, es solo por la gracia y la misericordia. Porque cuando estábamos envueltos en ese problema en el que nos encerró el enemigo, no dormíamos, no teníamos descanso en nuestra mente, porque la Biblia dice que no hay paz para el impío. No había descanso en nuestra mente. Le habíamos tomado cierto terror a la noche, porque qué terrible es que usted durante el avance de las horas de la noche no pueda conciliar el sueño, porque tiene un problema en su mente, en su alma y en su espíritu, que usted trata de buscarle solución a él y no hay. Y usted busca la manera de librarse de ese problema y no hay forma. Hasta que la gracia y la mano del Señor otra vez nos extendió, abriéndonos la mente, el entendimiento, para hacernos ver a dónde habíamos caído. Como dijo el salmista, me sacó del pozo de la desesperación, del cielo inmundo en que nos había llevado otra vez el enemigo. Y nuestro estado vino a ser peor que el de antes.
viene a ser peor que el de antes. Y por eso es que tenemos que tener ahora cuidado, limpiar a diario nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, y no permitirle a Satanás que él otra vez vuelva a tener dominio en nuestra vida. Dice la Biblia que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, porque la tentación está, esa no la podemos evitar, pero lo que sí podemos evitar con la ayuda de Dios es no obedecerle a la concupiscencia, no someternos al dominio de Satanás, porque ya hemos experimentado que Él es un amo cruel, Él engaña, Él solo presenta apariencia y nos cambia las cartas. A lo blanco lo vemos negro y a lo negro blanco, a la verdad mentira y a la mentira verdad, porque Él es astuto. Pero gracias al Señor que todavía podemos percibir la luz de Dios. Y ahora, al igual que el hijo pródigo le dijo antes de irse a malgastar lo que tenía, le dijo al padre: ya no quiero estar en esta casa, yo quiero mi herencia. Y el padre le dio su herencia y se fue. Y dice la Biblia que se fue a una provincia lejana, y ahí vivió perdidamente y malgastó todo lo que tenía. Y como se vino un hambre en aquella tierra, en aquella provincia, dice la Biblia que comenzó a faltarle. Ya los amigos no estaban, las amigas tampoco. Los que antes le daban el abrazo y la sonrisa y el cariño ya no estaban, porque ya se había terminado lo que provocaba en los demás la amistad, era el dinero. Y yendo a un ciudadano de aquella provincia, dice que le pidió trabajo y lo mandó a darle de comer a los cerdos, tipo de demonio. Vaya, alimente demonio. Vaya, dele de comer a cerdos. Y dice que él tenía hambre. Y le provocaba mucho más el hambre ver cómo los cerdos comían y se saciaban de las algarrobas, hasta que un día le llegó la luz a su mente en medio de esas espesas tinieblas y en medio de esa situación precaria en la que estaba. Dijo: en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Y sin embargo yo aquí, siendo hijo, padezco de hambre. Y él dijo: no, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de que me llames tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. El padre no había perdido la esperanza de que volviera al hogar. Así como él no había perdido la esperanza de que los que un día le dimos la espalda volviéramos a él. Por eso, por aquellos que están apartados, hay que orar con esperanza, porque poderoso es Dios para volvernos a levantar. Él es el único que levanta al caído. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Gloria al Señor. No le dio la espalda. El hijo le dio la espalda, pero el padre no. El padre le tenía siempre los brazos abiertos, como abiertos los tienen esta noche para todos nosotros. Corrió el hijo a los brazos del padre y le besó, dice la Biblia. Y le dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de que me llames tu hijo, pero recíbeme como uno de tus jornaleros. Dice que el padre dijo
a los criados: vaya, vístanlo, porque el enemigo nos roba el vestido, nos mancha el vestido. Vístanlo y pongan un anillo en su mano. Por eso es que Él nos limpia, nos viste y nos adorna. Y hagamos fiesta, porque este hijo estaba muerto, mas ahora vive. Amén. Damos gloria a su nombre. Entonces, hermanos, hay que velar. No hay que dejarnos dominar otra vez por las influencias del pecado, del mundo. Hay que velar. Gálatas 5:1 dice: estad firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis a estar sujetos al yugo de esclavitud. Efesios capítulo 6 nos da a manera de una receta para fortalecernos y no permitirle otra vez al pecado que destruya nuestra vida. No permitirle a Satanás que él vuelva otra vez a gobernar nuestra vida, a hacer que nuestra casa se vuelva inmunda y abominable. Dice la Biblia que tenemos que fortalecernos en el poder del Señor y en su fuerza. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Contra quién? Contra las acechanzas del diablo. Porque él no está quieto. Si él no pudo entrar una ocasión, él va y busca a sus compañeros que son peores. Y por eso vienen las diversas tentaciones. Y usted vence una y se le presenta otra. Y vence esa y se le presenta otra. Porque el enemigo, él no descansa. Pero para no permitir que él nos venza, tenemos que fortalecernos en el poder del Señor. Porque el único poder que lo vence a Satanás es el poder de Dios. Amén. El conocimiento, la tecnología, la psicología, la parapsicología no, porque ese es un arma de él. Nada de este mundo lo puede vencer a Satanás, solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios. Por eso es que tenemos que fortalecernos en el poder de Dios. No debemos descuidarnos y no debemos desmayar. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes. Huestes quiere decir ejército, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando el hombre descuida su vida, es posible que huestes de demonios, de espíritus malos se apoderen de la persona. Y por eso es que el estado viene a ser peor que el de antes. De tal suerte que ahí tiene usted el ejemplo del endemoniado Gadareno. Dice que él vivía en los sepulcros y gritaba por las noches, aullaba y se hería con piedra. Y las autoridades policiales lo tomaban prisionero y les ponían cadenas y él rompía las cadenas. Y andaba desnudo, había perdido toda sensibilidad, andaba desnudo. Pero cuando llegó Jesucristo, fíjese que solo el poder de Dios puede cambiar al hombre, puede libertarlo al hombre.
del poder del enemigo. Amén. Cuando vio a Jesús, corrió y dijo: ten misericordia de mí. Y los espíritus, el Señor le dijo: ¿cómo te llamas? Y ellos el espíritu le dijo: Legión, porque somos muchos. Y permítenos ir a los cerdos para entrarnos en ellos. Y dice la Biblia que los cerdos eran como 2000. O sea que en ese hombre había más de 2000 demonios. Y por eso vivía de esa manera. Por eso vivía de esa manera. Usted y yo no queremos vivir de esa manera, ¿verdad? Nosotros podemos vivir una vida limpia, santa, honorable, honrosa delante de Dios y delante de los hombres, fortaleciéndonos en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Terminemos leyendo lo que dice. Aquí hay otra recetita muy buena en Efesios 4, y terminamos ahí. Efesios 4, capítulo 4, verso 17. Verso 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Y ahí viene el verso 22 con, yo diría, la operación, la que Dios quiere hacer en nosotros. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros lo que ya no debe haber en nosotros. Quítese de vosotros toda amargura. Toda amargura. No hay que guardar amarguras, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Démosle gracias al Señor por lo que Él un día llegó a nuestra vida. Y roguémosle en esta noche, si algo nos está estorbando
en esa relación con Él. O si alguna basurita, alguna esquina de la casa se está aglomerando las basuras, digámosle a Él que nos limpie, que nos lave, porque Él puede limpiarnos. Él puede limpiar nuestro cuerpo interno, nuestra conciencia. El salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Padre Celestial, estamos ante tu presencia, Señor. Tú eres omnisciente y todo lo sabes, todo lo conoces. Nuestros pensamientos no se pueden ocultar de ti, Señor, mucho menos nuestras acciones, nuestros pecados. Oh Señor, en esta noche mira qué nos está impidiendo, qué parte de nuestra vida se está otra vez contaminando, Señor, del mal. Y lávanos y límpianos en esta noche con tu palabra, con tu espíritu, con tu sangre preciosa, la cual derramaste por nosotros allá en la cruz del Calvario. Mira, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos, aquí están tus hijas, Señor. Examínanos en esta noche y permite, oh Dios, que tu palabra tenga cabida en nuestras vidas. Y lávanos, límpianos, Señor.